Les decía que hay una manera automática de hacer este análisis que es bastante cómoda y que se inspira en una tabla al estilo de lo que usábamos en la clase anterior cuando veíamos las ecuaciones con módulos. Fíjense, vamos a resolver el mismo ejemplo de manera automática, quizás más organizada. Ya sabemos, volvemos a la diapositiva anterior, ya sabemos que la inecuación que estamos resolviendo se cumple si solo si, acá está la inecuación factorizada, ¿sí? Es esa. Entonces, como yo tengo que tener en cuenta la regla de los signos y ver qué signo tiene cada factor, fíjense que el primer factor es x más 7 medios. ¿En qué caso es mayor que 0? Es exactamente mayor que 0 en el caso que x es mayor que menos 7 medios. Esto quiere decir que si x es mayor que menos 7 medios, x más 7 medios es mayor que 0. Y si x es menor que menos 7 medios, x más 7 medios es menor que 0. Y si x es igual a menos 7 medios, x más 7 medios es igual a 0. Y simultáneamente, el x menos 1, ¿en qué caso es mayor que 0? En el caso en el que x sea mayor que 1. O sea, en otras palabras, el signo del primer factor cambia a partir del menos 7 medios. A la derecha de menos 7 medios, el primer factor es positivo. Y a la izquierda de menos 7 medios, el primer factor es negativo. El segundo factor cambia en 1. A la derecha de 1 es positivo, a la izquierda de 1 es negativo. Eso me da la pista de que puedo hacer una tablita en la que, digamos, de alguna manera puedo tener una representación de la recta real acá, como hacíamos en las ecuaciones, acuérdense, y establecer distintos rangos en los que estoy buscando el x solución de la inecuación. ¿Cuáles son esos rangos? Bueno, si los puntos a partir de los cuales cambian los signos de los dos factores son el menos 7 medio y el 1, puedo representar el menos 7 medios y el 1 en la recta real y eso me divide a la recta real en tres partes, desde menos infinito hasta menos 7 medios, desde menos 7 medios hasta 1 y desde 1 hasta infinito. O sea, esos son los tres rangos en los que queda dividida la recta real si yo marco los puntos en los que tengo un cambio en los signos de los factores. Que simplemente es ver este factor donde cambia de signo en el menos 7 medios. Este factor donde cambia de signo en el 1. Entonces, el menos 7 medios y el 1 dividen a la recta real en tres rangos, como les digo, que son los que están escritos aquí. Entonces, ahora me puedo preguntar, en cada uno de esos rangos, ¿qué signo tiene cada factor? Bueno, veamos primero el signo del primer factor, x más 7 medios. Sabemos que x más 7 medios tiene su punto, digamos, especial en el menos 7 medios. A la izquierda de menos 7 medios es negativo. ¿Sí? Si yo me imagino que tomo un x en esta representación de la recta real, cualquier x que yo tome a la izquierda de menos 7 medios, el número x más 7 medios va a ser negativo. Mientras que cualquier número a la derecha, que puede estar o en este rango o en este rango, en cualquier número a la derecha este va a ser positivo. En los dos rangos que están a la derecha de menos 7 medios, x más 7 medios va a ser positivo. ¿Sí? Véanlo desde lejos y es como decir, en menos 7 medios este factor se anula, a la izquierda es negativo, eso es lo que dice esto, y a la derecha es positivo. ¿Qué pasa con el otro factor? X menos 1. Bueno, ese tiene su punto especial en el 1. A la izquierda es negativo, a la derecha es positivo. Por lo tanto, en todos los rangos que estén a la izquierda del 1, este rango y este rango, allí tengo que el x menos 1 es de signo negativo. Y a la derecha de 1, que en este caso tengo un solo rango, los x mayores que 1, x menos 1 es positivo. Entonces acá tengo, fíjense, una gráfica, si quieren, del signo de cada uno de los factores.
x más 7 medios es negativo hasta menos 7 medios. Y a partir de allí es positivo. X menos 1 es negativo hasta el 1 y a partir de allí es positivo. Fácil, fácil realmente. Piénsenlo un poquito y van a ver que es fácil. Y si yo ya tengo en cada rango los signos de cada uno de los factores, me pregunto, el producto en el rango que está a la izquierda de menos 7 medios, ¿qué signo va a tener? Y bueno, si en el rango x menor que menos 7 medios los dos factores son negativos, por regla de los signos, menos por menos va a ser, en el producto, va a ser más. Entre menos 7 medios y 1, uno es positivo y el otro negativo, regla de los signos, más por menos, menos. Y a la derecha de 1, los dos factores son positivos y por lo tanto, más por más me va a dar más. O sea que el producto x más 7 medios por x menos 1 es positivo desde menos infinito hasta menos 7 medios. Después desde menos 7 medios hasta 1. Si yo ¿eso qué quiere decir? Que si a x en esta expresión le doy cualquier número que esté a la izquierda de menos 7 medios y evalúo este factor, este producto de factores me va a dar positivo. Hoy por lo tanto va a cumplir la desigualdad. Si tomo cualquier x entre menos 7 medios y menos 1 y reemplazo acá y hago las cuentas, eso me va a dar negativo, por lo tanto no va a satisfacer la desigualdad, porque la desigualdad me pide mayor que 0. Y finalmente, si tomo cualquier número x mayor que 1 y reemplazo acá, voy a tener que ese producto de estos dos factores va a ser positivo y por lo tanto el x va a cumplir con la desigualdad, que es lo mismo que decir va a cumplir con esta desigualdad. Entonces, si me fijo, la desigualdad me pide que el producto de los dos factores, o sea que el signo del producto sea mayor que 0 o sea positivo. ¿En qué rangos ocurre eso? En estos dos que he marcado con un asterisco acá. A la izquierda de menos 7 medios y a la derecha del 1 y por lo tanto el conjunto solución es el intervalo menos infinito hasta menos 7 medios. Allí efectivamente el producto es positivo, o sea cumple la desigualdad. Unión desde el 1 hasta el infinito, que si ustedes se acuerdan de la diapositiva anterior era a lo que llegábamos con ese digamos, esquema de alternativas de qué tiene que pasar para que el signo de un producto sea positivo. Esta tabla lo automatiza. ¿Sí? O sea que fíjense cómo sería el esquema general para resolver por una tabla de este estilo una inecuación cuadrática. Bueno, la factorizo, paso a una inecuación en la que aparecen puros factores. Por supuesto que sea la misma inecuación que la que estoy resolviendo. Y de allí en más analizo los signos de cada factor en cada uno de los rangos. Los rangos están determinados por los números especiales para cada uno de los factores, es decir, aquellos donde los factores se anulan. Y de allí elijo, de acuerdo a la desigualdad que tengo, si tengo mayor que 0, me van a interesar los positivos, los que tengan el producto positivo. O sea, estos dos. ¿Sí? Entonces, esto ya vamos a ver más ejemplos. Pero desde ya ustedes se darán cuenta que si yo en vez, si cuando resuelva otras inecuaciones pueden aparecer más de dos factores, entonces allí se me haría un lío tener en cuenta la regla de los signos, mientras que una tablita de este estilo, con un renglón por cada factor que tenga y después hacer el producto de acuerdo a la regla de los signos, me va a simplificar la vida muchísimo, como vamos a ver en los ejemplos que siguen. Pero antes, veamos este otro ejemplo. También es una inecuación cuadrática, 4x cuadrado más 20x más 25 mayor que 0. Voy a proceder a ver primero si puedo. Recuerden que esto de la tabla va cuando la inecuación cuadrática tiene un polinomio cuadrático que tiene raíces reales. Y eso depende del discriminante de esta expresión, b cuadrado menos 4ac. Entonces, cuando veo el polinomio este 4x cuadrado más 20x más 25 y resuelvo por la fórmula cuadrática sus raíces, eso me da menos 5 medios, las dos, pero son reales, por lo tanto podría resolver
por el sistema de la tablita. Sin embargo, veamos esto con un poco más de detalle porque nos vamos a incluso ahorrar el trabajo de hacer todas esas tablas, en este caso en el que las dos raíces son coincidentes. ¿Cómo es la factorización de la expresión 4x cuadrado más 20x más 25? Es igual a 4 por x menos la primera raíz, que es x menos 5 medios, por x menos la segunda raíz, que es la misma, por eso aparece un cuadrado acá. O sea, me queda en otras palabras, esto es igual a esto. Y si quieren salir de dudas, apliquen el cuadrado del binomio y multipliquen por 4 por propiedad distributiva, van a ver que llegan a esto. Como sea, este polinomio, el que tengo en la inecuación, es igual a esta expresión. Entonces, si lo reemplazo en la inecuación, me va a quedar esto va a ser mayor que 0, sí, solo si esto, que es lo mismo, va a ser mayor que 0. Y ahora me pregunto, ¿necesito alguna tabla o algún análisis profundo para darme cuenta de cuáles son los x que satisfacen esto? No. Simplemente, bueno, primero voy a deshacerme del 4, voy a dividir a ambos miembros por 4. No cambio la desigualdad porque 4 es positivo. Y ahora me pregunto, ¿qué x cumplen que x más 5 medios al cuadrado es mayor que 0? Yo sé que el cuadrado de un número real nunca es negativo. En el peor de los casos lo que puede ser es igual a 0. Por lo tanto, el cuadrado de este número casi siempre va a ser mayor que 0. El único caso en el que no sea mayor que 0 es cuando este número sea igual a 0, que se va a dar en el menos 5 medios. Por lo tanto, esta desigualdad se cumple para todo x que no sea el menos 5 medios. En menos 5 medios vale 0 este paréntesis y 0 al cuadrado no es mayor que 0. Por eso el menos 5 medios no cumple la desigualdad. Pero hay más. Cualquier número que no sea el menos 5 medios en el que ustedes sustituyan aquí, les va a dar un número que no es el 0. Elevado al cuadrado con total seguridad va a ser mayor que 0. Por lo tanto, el conjunto solución, ¿quién va a ser? Y casi todos. El único que no cumple es el menos 5 medios. Así que conjunto de solución va a ser todos los reales salvo el menos 5 medios. Eso quiere decir, elijan cualquier número real que no sean el menos 5 medios. Sustituyanlo aquí en cuenta de x y van a ver que la desigualdad, así como está, se les verifica. Un ejemplo parecido, 4x cuadrado más 20x menos 25, menor o igual que 0. Supongamos que ahora la inecuación sea un menor o igual que 0. Bueno, fíjense como acá tengo el mismo polinomio cuadrático, las raíces van a seguir siendo menos 5 medios, por lo tanto, esto va a ser equivalente, la expresión factorizada para esto es 4 por x menos la primera raíz por x menos la segunda raíz, igual que hace un rato, divido por 4. Y ahora, ¿en qué caso se va a cumplir que x más 5 medios al cuadrado sea menor o igual que 0? Menor que 0 no va a poder ser jamás. Ningún x cumple que el cuadrado de x más 5 medios sea negativo. Ningún número tiene cuadrado negativo. Lo más que puedo aspirar es que se cumpla la igualdad. Y la igualdad a 0 se cumple justamente cuando x es menos 5 medios. Por lo tanto, ¿cuál es el conjunto solución de esta inecuación? Que es el mismo que el de esta inecuación. Y solamente el menos 5 medios. ¿Sí? No, o sea, estos dos ejemplos son para mostrarles que hay veces que ni siquiera tengo necesidad de hacer ninguna tabla. Pero en general, primero, si aplico la tabla, la idea de la tabla en cualquiera de estos dos casos, también va a salir la misma solución, el mismo conjunto de solución que hemos encontrado en cada caso. Pero, digamos, hay veces que ni siquiera es necesario con solo ver en general, ¿no? Cuando las raíces son coincidentes, ni siquiera es necesario hacer una tabla. Esa tabla, les vuelvo a reiterar, la hacemos cuando podemos factorizar sin salirnos de los reales y eso requiere que el polinomio cuadrático ax cuadrado más bx más c tenga raíces reales. Pero ¿qué pasa si tiene raíces complejas? Uno diría, uy, qué lío.
Pero no. Curiosamente, cuando el polinomio cuadrático tiene raíces complejas, la resolución de la inecuación cuadrática es casi automática. Fíjense por este teorema que vamos a ver. Este polinomio, o sea, ax cuadrado más bx más c, supongamos que tenga raíces complejas. Eso quiere decir que el discriminante a b cuadrado menos 4ac sea negativo. Recuerden que era lo que tenía que pasar para que una expresión cuadrática tenga raíces complejas. Si se cumple eso, el signo de esta expresión cuadrática es siempre el mismo, o sea, siempre positivo o siempre negativo. O sea, para cualquier x en R, el signo de la expresión cuadrática ax cuadrado más bx más c es siempre el mismo y es el mismo que el signo de a. O sea, si esta expresión tiene raíces complejas, cuando yo reemplace a x por cualquier número real, siempre el número resultante va a tener un signo que va a ser igual al signo de a. Ya vamos a ver cómo usamos eso para la automatización de la resolución de inecuaciones cuadráticas en las que la expresión cuadrática tiene raíces complejas. Primero demostremos el teorema, que es facilísima. La demostración es operar un poquito con propiedades de los números. Primero, acomodemos la expresión ax cuadrado más bx más c. Saquemos factor común entre estos dos primeros términos, a factor común de x cuadrado más, cuando saque factor común acá voy a tener b sobre a por x. Y al tercer término, al c, lo voy a dejar como está. Ahora voy a sumar y restar una misma cantidad acá dentro del paréntesis, que eso es como sumar 0, que no altera nada a nadie. Esa cantidad, justamente a lo que ven que estoy apuntando, es a completar un cuadrado acá, a hacer un trinomio cuadrado perfecto. Entonces veamos, acá dentro del paréntesis, ahora lo dejo como está. Dentro del paréntesis sumo y después voy a restar la siguiente cantidad. B cuadrado sobre 4A cuadrado, pero si la he sumado, para no alterar la igualdad, la resto también. O sea, esto es un 0 y sumarle 0 a esto lo deja como está, que es lo que tenía acá. Y más todavía el C que tengo. Creo que están de acuerdo que esto es lo mismo que esto porque es haber sumado y restado un mismo término dentro del paréntesis. Ahora, acá tengo a que multiplica a todo esto, lo voy a agrupar, estos tres primeros, fíjense que ya me forman un trinomio cuadrado perfecto, así que los voy a agrupar y voy a aplicar la distributiva a por todo ese número y a por todo este número, ¿sí? A por x cuadrado más b sobre a por x más b cuadrado sobre 4a cuadrado, que es lo mismo que b sobre 2a al cuadrado. Ese sería el resultado de distribuir esto por esto. Ahora tengo que hacer esto por esto, como tengo un más por menos, menos a por b cuadrado sobre 4a cuadrado, voy a cancelar los a, b cuadrado sobre 4a. Y más c. O sea, todo lo que estoy haciendo es pura operación algebraica, válida obviamente. Esto es un trinomio cuadrado perfecto que corresponde al cuadrado de este binomio, x más b sobre 2a al cuadrado. El a lo tengo acá, y el cuadrado de este binomio es el cuadrado del primero, más el doble del primero por el segundo, que va a ser 2 por x por b sobre 2a, cancelo los dos, va a quedar x por b sobre a, que es lo que tengo acá, más el cuadrado del segundo, que es lo que tengo acá. O sea, este paréntesis es lo mismo que el cuadrado de este binomio. Y a estos dos los voy a agrupar, le voy a sacar como un denominador 4a. Le voy a llamar 1 a ese numerito. Y acá voy a agrupar como un denominador 4a. Va a quedar 4a por c positivo menos b cuadrado. O sea, si suman estas dos fracciones les queda esto. A eso le voy a llamar 2. Entonces ahora fíjense. Vamos a tener especialmente presente que este número que está en el numerador, aquí en 2, es el opuesto de b cuadrado menos 4ac.
O sea, b cuadrado menos 4ac es negativo, entonces su opuesto es positivo. ¿Sí? Nuestra hipótesis me dice b cuadrado menos 4ac es negativo. Bueno, entonces 4ac menos b cuadrado es positivo. Es el opuesto de este. Si este es negativo, su opuesto es positivo. Y aparte, eso por hipótesis, ¿no? Como les decía. Y aparte, cualquiera sea el número x real que yo sustituya aquí, es el cuadrado de un número real. Por lo tanto, para cualquier x real, si yo hago x más b sobre 2a, eso me va a dar positivo, negativo o cero. Pero cuando lo eleva al cuadrado, jamás va a poder dar negativo, siempre va a dar mayor o igual que cero. Por lo tanto, si A es positivo, el 1, el término 1, todo esto, fíjense, si A es positivo, acá tengo un positivo y ya sabemos que esto es mayor o igual que 0, entonces el producto de un positivo por un número mayor o igual que 0 jamás me va a dar negativo, va a dar siempre mayor o igual que 0. Y al mismo tiempo, recuerden que esto es positivo, así que dividido 4, que es positivo, y dividido a, que en este caso lo estoy considerando positivo, este número va a ser estrictamente positivo. Así que cuando lo sume a 1 y a 2, si yo sumo un mayor o igual que 0, o sea, un número que es no negativo más uno que es positivo, esa suma va a ser seguro positiva. Pero 1 más 2 no es otra cosa que a cuadrado más bx más c. O sea que lo que estoy demostrando acá es que si a es mayor que 0, ax cuadrado más bx más c es mayor que 0. Y esa es una de las partes que quiero demostrar. Yo quiero demostrar que ax cuadrado más bx más c tiene el mismo signo que a. Bueno, resulta que si a es positivo, ax cuadrado más bx más c también es positivo. Y si a es negativo, bueno, acá tengo negativo por esto que es mayor o igual que 0, entonces producto, regla de los signos, negativo por no negativo va a ser menor o igual que 0. Digamos, negativo por positivo, negativo. Y el 2, si esto es positivo, recuerden que siempre es positivo, por nuestra hipótesis, dividido 4 va a seguir siendo positivo, y dividido a, que es negativo, va a ser menor que 0. Por lo tanto, cuando yo sume el 1 más el 2, el 1 es menor o igual que 0 y el 2 es menor que 0, el 1 más 2 va a ser menor que 0. Cuando yo sumo un número menor o igual que 0 con un número negativo, más vale que el resultado va a ser negativo. Por lo tanto, como 1 más 2 es lo mismo que ax cuadrado más bx más c, eso me da negativo. O sea, si a es positivo, ax cuadrado más bx más c es positivo. Si a es negativo, ax cuadrado más bx más c es negativo. Eso es lo mismo que decir, el signo de ax cuadrado más bx más c es el mismo signo que el que tiene a. O sea que en cualquier caso se cumple lo que estamos queriendo demostrar en el teorema. O sea, cuando en una inecuación cuadrática el polinomio cuadrático de esa inecuación tiene raíces complejas, el signo de la expresión cuadrática es o siempre positivo o siempre negativo, depende del signo que tenga a. ¿Y cómo lo usamos a eso? Como les decía hace un rato, en estos casos ni siquiera hace falta ninguna tabla, porque supongan ustedes esta inecuación, menos 3x cuadrado más 2x menos 1 positivo. Queremos encontrar los x para los cuales esta expresión es positiva. Es un caso en el que el a de la expresión cuadrática vale menos 3, el b vale 2 y el c vale menos 1. El discriminante b cuadrado menos 4ac quedaría igual a 2 al cuadrado menos 4 por a y por c. Si hago las cuentas, menos, acá voy a tener un menos, sería 4 menos 12, o sea, menos 8. Y es negativo. Por lo tanto, la expresión cuadrática esta tiene raíces complejas. Y por lo tanto se aplica el teorema de hace un rato. O sea, el signo de esta expresión, para cualquier x que yo enchufe acá, esta expresión me va a producir un número cuyo signo va a ser el mismo que el signo de a. Como a vale menos 3, que es negativo, el signo de esta expresión cuadrática, menos 3x cuadrado más 2x menos 1,
es siempre menor que cero. El signo de la expresión cuadrática coincide con el signo de A, que es negativo, así que estos no se gasten, dice esto. Elegí cualquier X, evalúa esta expresión en ese X, te va a quedar un número negativo. Ah, pero yo quiero que me dé positivo. Mira, hermano, imposible. O sea, ningún X real cumple con que menos 3x cuadrado más 2x menos 1 va a ser mayor que 0. O sea, ningún X real va a verificar esta desigualdad. Y por lo tanto el conjunto solución es el vacío. Miren, ni nos hemos tenido que despeinar para resolver esta inecuación. Otro ejemplo, 5x cuadrado menos 4x más 1 mayor que 0. Bueno, A vale 5, B vale menos 4, C vale 1, B cuadrado menos 4AC es 16 menos 4 por 5, 20, o sea, menos 4, que vuelve a ser negativo. Así que esta expresión cuadrática tiene signo que es igual al signo del A, que es 5. Como A es igual a 5, que es un número positivo, esta expresión cuadrática, para todo x en R, esta expresión cuadrática, cuando yo sustituya x por cualquier número real, me va a producir un número positivo. Y yo estoy buscando justo los que producen un número positivo. Esa es mi inecuación. Así que cualquier x real cumple la desigualdad. Y por lo tanto el conjunto solución son todos los reales. O sea, cuando las raíces de la expresión cuadrática de la inecuación cuadrática son complejas, es muy fácil ver, cuál es el conjunto solución si uno se acuerda de ese teorema que acabamos de ver. El signo de la expresión cuadrática es igual al signo de A, entonces me fijo en A.